hay personajes que necesitan acentuar tal o cual fisicalidad o concentrarte en este específico o el personaje es parte de esta historia porque cuenta tal cuestión de la historia, o sea, como verla de esa manera global, ¿no? No hay por qué dejar de reiterar que hacer cine es un acto de fe, porque hay muchas cosas que lo único que haces es crear el accidente y que se ve, entonces pues, a veces sale y a veces no. Hola, soy Lorena Wolfer y esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Estamos hoy en la sala Carlos Chávez y vamos a conversar con Gael García Bernal. Gael García Bernal nació en Guadalajara, Jalisco, en 1978 y estudió en el Central School of Speech and Drama en Londres. Inició su carrera como actor a temprana edad, trabajando con sus padres en diversas obras de teatro. Tuvo un breve paso por la televisión mexicana y su primer película fue Amores Perros de 2000, nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Desde entonces ha participado en filmes como Y tu mamá también, El crimen del padre Amaro, La mala educación, La ciencia del sueño y Diarios de motocicleta, la cual le mereció el premio al mejor actor de largometraje en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Recientemente dirigió Déficit, su primer largometraje. Sí me gusta obedecer esa regla que, bueno, el Dalai Lama la describe muy bien, que de dedicarle, de tener una hora al día para ti mismo, que sí es muy importante. Y esa hora al día la utilizo como yo quiera, pero justamente tener el control absoluto de esa hora es maravilloso. Lo que más me gustaría hacer en la cotidianidad es despertar y poder tener tiempo justamente para desayunar, para leer, para pues, escribir también y asegurar que nunca me voy a despertar con un despertador, ¿no? De cotidianidad tiene presencia física en el espacio donde vivo. O sea, sí, los viajes, el trabajar de un lado al otro se ve materializado en mi casa o en el lugar donde esté. Y bueno, y el tiempo, pues, es donde me suceden las cosas. Trato de acordarme que siempre me tengo que echar un limón al despertar. Recomiendo mucho. Es muy bueno porque te limpia el hígado, dicen. Pero más allá de lo que digan, la verdad me hace muy bien. Digo, va desde ponerme a escribir la siguiente peli o bueno, cosas para mí, hasta tener que escribir una carta donde le mentas la madre a un abogado, ¿no? Cosas así, trato de hacerlo en la mañana, como para que, no sé, para que la lucidez me ayude a ser tan agudo como quiero o tan intransigente como quiero, ¿no? Buscas lo irracional durante el día. Entre esas cosas, pues es jugar fútbol, ver fútbol. Bueno, a mí me gusta mucho. Me confieso también, voy a salir del closet en esto que voy a decir, pero me gusta mucho ver el béisbol. La verdad es que las noches prefiero dedicárselas al cine, a ver películas y a salir. Me gusta mucho andar por ahí. Trato de estar mucho con mis hermanos. Y a pesar de que, digo, no los veo todos los días, son el punto de referencia inmediato cuando la cosa se pone seria. O más allá de seria, no sé, con los momentos de felicidad también es a quien me remito. Mi hermano últimamente lee los guiones que hago, más por su iniciativa que por la mía. Digo, él le da mucha curiosidad leerlos. Creo que se quiere dedicar al cine, creo. No tanto como actor, sino de otra manera. Y pues mi hermano en su curiosidad tan bonita, a veces me ha ayudado a... Le he pasado 2 que 3 y le he preguntado ¿qué pensaste? No. Comparto mucho con la gente en la productora, en Canana, ¿no? Con Kisa en particular, muchísimos. Bueno, que Kisa es el que desarrolla proyectos.
y algo así. Es él, y bueno, con él es con quien platico mucho acerca de estos proyectos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gael, por estar con nosotros en Facultad de Diálogo. Gracias por invitarme. Gracias. Sé que dormiste poco, entonces se aprecia aún más. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan aquí en la Sala Carlos Chávez. Este programa es para ustedes, entonces nos da muchísimo gusto que estén aquí. Y evidentemente bienvenidos a quienes nos ven por TV UNAM. Gael, ¿qué se siente estar aquí de regreso? Decías hace un momento que están los técnicos que estaban cuando eras chavito, ¿no? Sí, por ahí andan. ¿Qué se siente? Ya no están. Pero bueno, sí. Oye, estaban. Sí, estaban. Sí, pues se siente... pues si hay algo, si hay una ligación emocional muy fuerte con este lugar, porque según mis padres, igual y más bien me quiero creer ese mito, aprendí a caminar en los pasillos del Sor Juana, al ladito de donde estaba vestuario. Ahí hay un pasillo largo, bueno, en ese entonces se me hacía muy largo. No sé, ahora igual y ya es más cortito, pero había este pasillo que está cubierto, no sé, igual y todavía está así, cubierto como de mosaico, un mosaico así oscuro, y pues es un lugar ahí que era una gran pista de despegue para caminar y hacer unos pasitos, entonces, y para jugar fútbol también, me acuerdo, jugábamos fútbol ahí, los chavitos, y teníamos peleas entre los papás que trabajaban más en el Sor Juan y los papás que trabajaban más en el Juan Ruiz. Una riña ahí. Sí, había una riña que se mantiene hasta ahora, un poquito. Habían como los del Juan Ruiz eran los más beneficiados. Los del Sor Juan eran los que teníamos, no sé, que pedir balones prestados así, para poder jugar. Sí. Y pues lo que representa estar acá de vuelta, porque digo, yo me acuerdo, me perdía muchísimo entre los pasillos, no sé, los pasos de gato, ¿no? Que habían que según yo, quizás andaba pensando ahorita, no sé si en realidad se unen los teatros con estos pasos de gato, no sé. Creo que sí. Pero como variaba muchísimo el Sor Juana, ¿no? Depende de la función que había, tenía diferentes, una diferente, no sé, geografía. Podía ver lo que sucedía en el Sor Juana. Si la función empezaba a las 8, podía ver de 8 a 8:30 lo que sucedía en el Sor Juana. Luego me salía, me comía un helado, luego entraba al Juan Ruiz, luego había un concierto en la Nezahualcóyotl, entonces nos metíamos por ahí. Y como pues, todos los técnicos nos cuidaban, éramos una bandita de chavitos que nos la pasábamos muy bien, disfrutábamos muchísimo estar por todos lados y sobre todo ya no sabíamos qué era lo que iba a suceder. Por ejemplo, a las 9 de la noche van a salir las encueradas en el Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Entonces, pues íbamos gran momento. Exacto, gran momento para asomarte y ver, ¿no? Y tus papás pues estaban en el teatro, entonces, claro, en función, entonces no se enteraban, sí. No se enteraban. Y pues ahí fue, digo, era una generación ahí de chavitos que hasta la fecha todavía algunos digo, Diego Luna, ¿no? Su papá trabajaba mucho aquí, Flor Eduarda Gurrola también. ¿Quiénes más estaban? Julián de Tavira, que es hijo de Luis de Tavira, y bueno, Chema de Tavira. En fin, éramos una generación ahí que solíamos andar por acá y jugar partidos y meternos al agua también, a la fuente. Sí. Refrescarse un poco. Refrescarse, sí, exacto. Hablando justo como de estos, supongo que no te acuerdas de algunas cosas y las reconstruyes a partir de lo que te contaron tus padres, ¿no? Pero ¿cuál es tu primer recuerdo? La primera imagen que tengas en la vida. Fue un chavo, un señor, en aquel entonces me parecía un señor, pero seguramente era un chavo de 15 años. Me regaló una alcancía de Naranjito, de la mascota del Mundial del 82 en España, y me la regaló y yo me acuerdo que luego, digo, te parece de esas cosas maravillosas, ¿no? Ahí puedo meter monedas, ¿no? Entonces agarraba los pesos de aquel entonces, sobre todo la moneda esta de 50, ¿cuál era la más grande? La de 50 centavos, ¿no? Sí. Creo, sí. Bueno, la más grande, pues. La más grande. La más grande y no cabía. No cabían porque era nada más para pesetas.
Entonces, entonces era muy triste, así como empujándole, empujándole. Me acuerdo que por mucho tiempo dije, bueno, lo tuve esa alcancía y la guardé y mi papá me decía que eso iba a tener mucho valor después. También Ujú, este trancazo que tengo aquí, ujú. también es de los primeros, así como eventos fuertes. ¿Cómo fue? Estaba en la cocina, ¿no? Y estaba descalzo, preparándome un huevo, de esos huevos hervidos, nada más. Ujú, Y me llaman, vente para acá, ponte tus calcetines. Entonces ya voy, ya voy, ya voy, ya vente, ya vente. Entonces, pues ya, ok, voy, dejo el agua hirviendo y empiezo a correr de vuelta y, una perrita empieza como a correr conmigo ujú. y me tropiezo y voy directo contra la base de una cama, así, Wow. como Keiko. Así. Y, y, pues sí, me rompí todo. Pues sí. Y las mamás como que son muy buenas para aguantar el dolor, ¿no? De los chavitos, digo, como, No. o para hacer como que aguantan el dolor, Sí, ¿no? bueno, quizás. Exacto, a ver, hospital, vamos, sí, tal, la sangre, ve, ponle el cacho, sí, ahí está. Pero mi papá estaba destrozado, estaba así como llorando acá, no, ya todo valió madre, sí. Era como, sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que yo no entendía nada y pues me ardía muchísimo, ¿no? Los ojos, todo, así, no veía nada y pues por un rato anduve ahí como Jack Nicholson en Ujú. Chinatown, así con el parche, con el parche por un rato. Eres hijo de actores, hablabas de haber estado aquí, de haber aprendido a caminar aquí. ¿Cómo fueron tu infancia y adolescencia en general? Así, básicamente, un poco como Pues detrás sí, de- del detrás del escenario, escenario ¿sí? y enfrente también, porque pues Bueno, después ya enfrente. la Ujú, manera de estar cerca de ellos era actuando. O ujú, sea, la manera de compartir con ellos. Es que es muy divertido como chavito ver a tus papás jugando, ujú, ¿no? Ver que tus papás juegan como niños no sé, por un lado se acercan, no sé, logras cierta empatía con ellos, pero por ujú, otro lado también como que se alejan mucho porque ves que hay un mundo aún por conocer del que ellos ya disfrutan y una dinámica que ellos gozan que tú todavía no entiendes, ¿no? ujú, Porque el concepto de interpretar un personaje, la verdad es que tienes que racionalizarlo un rato después. ujú, O sea, de niño como que lo entiendes de manera más intuitiva, ¿no? Y de adulto pues tienes que darle esa vuelta como para saber que no solo es interpretar tal o cual personaje, tal circunstancia, sino también una historia, ¿no? ujú, ujú. También contar una historia. Entonces, eh, de chavito había esa cierta como fascinación por lo que hacían, porque me causaba mucho misterio, Ujú, ¿no? El saber qué era de qué manera lo hacían, ver cómo se concentraban. ujú, Y la disciplina, que además la compartíamos, es así, ¿no? ujú. Porque si yo, si yo estaba con ellos, a fuerza tenía que comportarme como un profesional, ¿no? Claro. O sea, tenía que estar calladito durante los ensayos, tenía que estar ayudando en lo que podía, ¿no? Ujú, También ayudaba mucho me acuerdo que había obras de teatro donde ponían hielo seco, ¿no? ujú. Y en aquel entonces era una novedad, Ajá. ¿no? Así, ¿no? El humo que baja. Ujú, Y y me ayudaban bueno, me ponían a mí a echarlo, ¿no? ujú, A dirigirlo. También le traía muchos dulces y lo que me pidieran las actrices, sobre ujú. todo. Sí, era como sí, sí, Las chicas. me Ujú. encantaba, pues sí. Y así transcurrió mi infancia, pues, viéndolos actuar. ¿Ellos te enseñaban? No, no tanto, ¿No? no, no. No, más bien yo me aprendía las obras de arriba abajo, Ujú, me sabía todos los personajes y pues lo montábamos entre amigos, ¿no? ujú, Digo, de chavito, mi juego favorito era, digo, entre este grupito de amigos, eran las improvisaciones. ujú, Entonces, digo, era un poquito, qué bueno que los chavos se entretienen y se concentran y se ujú, divierten, ¿no? Pero la bronca era que todo el tiempo íbamos con los papás y les decíamos, a ver, pónganos una situación, ¿no? ujú. Entonces nos ponían ejercicios de actuación y nosotros íbamos, los montábamos y después tenían que ellos verlo a fuerza, ¿no? Ya. Digo, para los papás era muy divertido, pues sí, Ajá. y a veces no, ¿no? Porque a Ujú, veces hacíamos dramones también, ¿no? Pero que dramones así de padres e hijos, ¿no? Y ujú, todos de chavitos de 6 7 años. ujú.
Y pues así hasta los 15 años todavía era como un juego que hacíamos Practicaban bastante. Sí, sí, regularmente. sí. Ajá. Sí. eh, sí, y nada más lo jugábamos entre ese circulito porque también pues da mucha vergüenza, ¿no? Como que jugarlo con gente Claro. que no es de ese mundo, sobre todo porque habían chavos que no, que les daba mucha vergüenza. Ujú, Entonces como que arruinaban el juego para todos. ujú. Como que siempre tenía la idea de que me iba a dedicar a otra cosa y la actuación iba a ser mi hobby. Pero hubo un momento como a los 23 años más o menos que después de haber hecho Tu mamá también que dije, claro, sí quiero ser actor. O sea, sí quiero, ya le encontré el respeto también a esto que lo negaba quizás pues por el linaje que cargaba, ¿no? Pues fui el clásico ejemplo de las escuelas de teatro, ¿no? Al principio llegas muy gallito, pensando que sabes todo. Te vas dando cuenta que no, te vas dando cuenta que no, y de repente no sabes qué es lo que te está pasando, pero estás pasándotela muy mal, y entras en un proceso de reinvención donde justamente te das cuenta de la razón por la que fuiste a la escuela, que es darte cuenta que lo que habías hecho antes no era actuar. Mi espacio de trabajo últimamente ha sido la productora, en Canana, realmente. Ahí es como un lugar donde, por cómo se ha dado y por cómo se generó, es un lugar donde se concentra mucha energía, ¿no? Donde se hace de una manera muy casera. Entonces hay muchas oportunidades de poder ahí mismo abstraerte y ponerte a darle, ¿no? Pero por ejemplo, cuando se trata de un personaje, pues el espacio de trabajo son los ensayos, ¿no? Son los ensayos y el trabajo que te llevas a casa, ¿no? Y ahí sí es un trabajo de mesa o a veces enfrente al espejo. Se me nota mucho cuando no hago la tarea, mucho. Quizás soy yo nada más quien se da cuenta, a veces en algunas situaciones, ¿no? pero siempre hay algo ahí pues quizás desconcentración o de falta de claridad en lo que estás haciendo. Si el personaje es esto, entonces ¿por qué reacciona de esta manera, no? Hay como ciertas cosas que dices, bueno, ¿cómo lo hago? ¿No? Y ahí es donde recurres mucho al director y al escritor también, donde les dices, a ver, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué, o sea, de aquí, plum, hace esto? Ellos te pueden dar la explicación, pero a veces no la tienen, porque también a veces no se lo han cuestionado también. Aún así, a veces sientes que no sabes qué carajos estás haciendo. Estás en un mundo en el que a la mitad de la película dices, bueno, ¿de aquí para dónde, no? O sea, realmente ya perdí completa objetividad. Ahí es donde mucha gente, los gringos sobre todo, le llaman performance, ¿no? Ahí es cuando cuando las personas están en el presente y están contando esta historia, ¿no? Estuviste actuando desde chiquito. ¿Cuándo decidiste actuar en cine? Bueno, más bien nunca me imaginé actuar en cine, la verdad. O sea, jamás. Para mí, ¿Tú pensabas hacer teatro? yo pensaba hacer teatro y ya. Ujú, Además era lo más sensato también. O ujú, sea, habían dos caminos, ¿no? Que era digamos, el del teatrero comprometido, ujú, ¿no? Y el del teatrero comprometido, pero que necesita vivir de algo, entonces hacía televisión, ¿no? Telenovelas y ujú, así, ¿no? ujú. Y de chiquito eran como, o sea, esos eran los mundos que yo veía, ¿no? De repente había gente que hacía cine, ¿no? Pero pues hacer cine era como un lujo y nadie lo entendía bien, ¿no? Ujú, No había como esa, no sé, ese rigor, pues, porque es otra dinámica ujú, distinta, ¿no? La ujú. de actuar en cine. Entonces, siempre era pues, el panorama era, yo quería hacer teatro y quería viajar por todo el mundo haciendo teatro. La verdad es que el cine llegó también como un accidente y de la manera más extraña también, ¿Por qué? porque, porque pues de repente me llaman de Guadalajara, ¿no? De la UDG, me llaman para participar en un proyecto donde somos pura gente de Guadalajara, ¿no? Entonces, Oye, entonces se ve que lo tienes todavía. exacto, entonces me dicen, sí, no, vente, digo, para que hagamos este proyectito, un cortito. Y, y pues vamos ahí
Ay, ¿cuál se trata? Pues un chavo que se llama Toño Urrutia, que está haciendo corto que se llama De Tripas Corazón. Mm. Órale, va, ¿no? Bien, entonces, me acuerdo que ni leí el guión. O sea, en Tú ese dijiste momento que fue como dije, sí. sí, Ajá. sí, vamos, Y y entonces fui a Concepción de Buenos Aires, que es donde la Mm. filmamos. Em, Traje de conmigo, o sea, de aquel viaje me traje una hepatitis A tremenda, Wow. sí, que me destrozó mi adolescencia un poquito porque, imagínate, a los 15 años no podía tomar por un año, ¿no? Sí, Alcohol y pues, tremendo. Bueno, pero sí, supongo que después ya repusiste sí, el aprendí tiempo mucho, perdido. aprendí mucho. Aprendí- y bueno, hicimos el cortometraje. Me acuerdo que yo les pedí un video. Ujú, No, nada más como de pago. Les dije, ay, dame un video, ¿no? ujú, Para enseñárselo a mi familia después, ¿no? que- Pasaron 2 años ujú. y, me llaman y me dicen, oye, pues este corto está nominado al Oscar. Nah, ¿no? No, como que, pues, que al Oscar, Oscar, Oscar. O Ajá. sea, no al Ariel, ¿no? Al Oscar. Pues sí, que al Oscar, ¿no? Pero no es el Oscar estudiantil, no, seguro al Oscar, o sea, el Oscar de Ujú, la premiación de los Oscars. Entonces, pues, salí corriendo pues, salí en los periódicos, ¿no? Entonces fui a comprarlos pues sí, en efecto, estaba como nominado. Y me acuerdo que en ujú, aquel entonces el corto nominado al Oscar causaba pues mucha impresión, ¿no? A todo el ujú, mundo como, no sé, era un impacto mediático tremendo, ¿no? Hace veintitantos años, treinta y tantos años que ninguna película mexicana está ujú, nominada al Oscar y ahora hay un cortometraje que está nominado al Oscar, ¿no? Entonces, nos cambió mucho la vida a todos los que ujú, participamos en ese corto, pero sobre todo marcó pues sí, la inserción ahí de varias personas dentro del grupo elitista que es ujú, el cine, ¿no? ujú, En ese caso, digo, entre ellos, pues también yo, ¿no? Ya me ujú, empezaron a llamar para cortometrajes del CCC, de ejercicios, tal, así, ¿no? ujú. Y Y se fue dando de pronto. pues fui haciendo cortometrajes y de repente un día hago un comercial antes de irme a Inglaterra a estudiar, hago un comercial de WFM y lo dirigía Alejandro González Iñárritu, ¿no? Y, pues bueno, hacemos ese comercial, digo, me sirvió mucho para ahorrar dinero para el boleto de avión, para Ujú, irme a estudiar. ujú. Y ya en Inglaterra me llaman y aquí hay presentes testigos de aquel momento, Varios. que invitaron sí, que me dieron este guión que Alejandro González Iñárritu, el negro, quería dirigir, que era Amores Perros. Ujú. Y y me acuerdo que me causó mucha desilusión abrir el guión y ver que mi personaje nada más estaba en una historia, ¿no? O sea, como que había algo como... Dije, no, pero ¿cómo? Es que en ese entonces no tenía idea, ¿no? Ujú, Como que... Y lo leí y me acuerdo que nada más leí la primera parte, nada más, así la parte ujú. donde yo salía. Y las otras partes como que no le di tanta bola, ¿no? Pero porque no entendía como que el concepto global de hacer cine. Ujú. Bueno, acción, según yo, había entendido como que, debe de venir, cuando dicen acción debe de venir que te piden una acción del personaje, ¿no? Entonces, haz una acción del personaje, entonces, pues, y luego ya Ajá, empieza la escena, ¿no? Ya te ajá, dicen, bueno, ahora, ya, ajá. ¿no? Había como algo que no entendía, no entendía bien. Y bueno, pues fue un baño tremendo de educación Ujú, aquella película y pues también fue el principio de muchas cosas para todos los que participamos ujú, en esa ujú, película, sí. ¿no? Y para el cine latinoamericano en general, Ujú. también, digo, acarreó consigo toda una oleada ahí Sí, que sí. pues no sé, mediática, pero también energética, creo también había Ujú. algo. Claro. Hablando de Amores Perros y también y tu mamá también, y también de tu mamá también, las dos películas que pues básicamente te lanzaron o te proyectaron a nivel internacional, las dos tienen subtramas o tramas en las que se aborda la situación política de México, la diferencia de clases, son temas que entiendo que te interesan mucho. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Como mostrar Pues sí, este otro lado de México que sí, quizá hasta este momento no se había sí. mostrado por lo menos de esta manera, ¿no? Es que creo que Amores Perros nació también y tuvo tanto éxito porque fue de manera sintomática como se dio. O Ujú, sea,
siento que si Amores Perros no hubiera existido alguna otra película quizás, o algo más que, que hubiese como metido en un mismo envase toda esta preocupación que había en aquel momento, que era sí, era aún el PRI, estaba en el gobierno. Y era justo en el momento de que Cárdenas había ganado en el DF, y se avecinaba ¿no? un cambio, ¿no? Bueno, en este caso en particular, pues Fox en el PAN, ¿no? Y había esta búsqueda de identidad. ¿Eh? El voto útil y El esas voto cosas. útil, sí, exacto. Eso. Y había pues una energía muy, es como de ganas de consolidación, pero más por el camino de la búsqueda de identidad, yo creo. Entonces esas películas realmente son como preguntas hacia arriba acerca de quién carajo somos, ¿no? Estos mundos disímiles que existen dentro de México. La división social latente y además evidente, ¿no? Tan evidente. Y aprovechándola como parte del contexto y para, para quizás subrayar mucho más el drama de los personajes también. Porque a los personajes ser abstraídos dentro de su propio drama, pero aparte tener ciertas limitantes dentro del mundo que los rodea, ¿no? Que pertenecen a cierto mundo, que ellos están buscándose a sí mismos dentro de tal mundo, hace que el drama como que crezca, ¿no? Un poquito, digo. Y Tu mamá también es una película que siento que podría haber sido como tantas hay de chavitos que se van a la playa con chavas, ¿no? Pero en cambio, creo que la película tiene otra magnitud y otra complejidad justamente por esa división. Los personajes van recorriendo todos estos lugares, ¿no? Que no van reconociendo. Nada más van llegando a esta playa que no existe. No van reconociendo el lugar por donde van en su burbuja. Y bueno, el drama de ellos se hace bien evidente, ¿no? Y al final pues, terminan sin poder verse, ¿no? Creo que, Claro. no sé, me malacostumbré también a que sea como la tónica de estas películas, porque siento que hasta la fecha es como un tema recurrente. Y cada historia que me gusta o me ilusiona, pues tiene que ver con esto también. Tiene que ver con esa... es que es muy complejo, ¿no? O sea, con las preguntas, ¿no? De cómo entablar estos puentes sociales, ¿no? Que están destruidos, ¿no? O cómo, más allá de buscar la respuesta, más bien evidenciarla, ¿no? Temieron que el fracaso marcara su suerte para todo el verano. Ser impertinente, a la vez ser contestatario, pero siendo prejuicioso, pero también siendo muy chistoso y muy irónico con eso. La película orgánicamente nos fue llevando por crear este charolastrismo entre estos dos personajes, que quizás es la manera de entender también la relación más frívola, desmadrosa y perversa que existe entre Diego y yo, ¿no? Porque pues, somos amigos de toda la vida, entonces había que explotar esa dinámica de charolastrismo que ya conocíamos, pero a la cual no le habíamos puesto nombre, ¿no? Anímense, muchachos. Tanto amor tiene sus auras revueltas. Si piensan en ellas, están conectados. Y el personaje lo abordamos así, haciendo lecturas y relecturas, ¿no? A ver, hagamos una lectura acerca de la competencia entre los personajes. Veamos en cada escena dónde están compitiendo, porque en cada escena tienen que competir de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿quién gana? ¿Quién da un punto a su favor? O sea, hacíamos como marcadores, ¿no? Obviamente, cuando hicimos ese ejercicio, hubieron muchas peleas entre Diego y yo, ¿no? Porque pues, todo el mundo quería yo quería que Julio ganara casi todo y él quería que Tenoch, ¿no? Ni un duro. La lotería me lo queda. El Deseo, que es la productora de Almodóvar, es como
como un set de una película de Almodóvar, estos colores rojos fuertes, vivos, ¿no? Y bueno, estás sumergido ahí y la verdad es que al haber visto sus películas medio que entiendes hacia dónde va, ¿no? Pero ya interpretarlo es bastante complicado, vivirlo día con día es bastante difícil, ¿no? Entonces fue fijarme mucho en las manos de las mujeres, constantemente. Imitar a las mujeres mucho, irme a cenar con amigas, ¿no? Y imitarlas con amigos transexuales también. Y bueno, salir con ellos y pues, vestirme de mujer y ir a los antros, ¿no? Ella a ver qué era lo que sucedía y era muy divertido, porque yo quería ser un personaje que no tuviese que demostrar todo el tiempo que es mujer, sino que lo tuviera tan asumido que no tenga que ser esta mujer que va y grite, ¿no? Sino que tranquilita. En realidad la ciencia que marcamos pues, es una ciencia muy patito, ¿no? Una ciencia hecha por nosotros de manera muy artesanal, ¿no? Conforme a ciertas reglas que nosotros implantábamos, pero más bien a lo que nos referíamos era la naturaleza de los sueños. Y es un punto en común genial, democrático, donde todo el mundo tiene algo que decir acerca de eso. Fue un alivio hacer esa película, fue un respiro, porque venía de hacer películas intensotas. Venía de ver muchas películas intensotas también. Cambiando ahora enteramente a la mala educación, has dicho que tuviste que dejar de lado tu ego y sumergirte en el mundo de Almodóvar, ¿no? Que es una cosa que además pues toda la gente que ha trabajado con Almodóvar menciona, ¿no? ¿Cómo difiere trabajar con un director donde hay que entrarle como a su mundo propio, como Almodóvar o incluso Gondry, que trabajar con directores más, entre comillas, formales? Sí. Pues con Almodóvar lo que pasa es que te aventuras a hacer todo lo que él diga. Normalmente hay cosas que Almodóvar te puede pedir que si fuera otro director dirías, no creo que esto se va a ver mal, ¿no? Pero con él como que te tiras el clavado, porque al final de cuentas confías de que él crea un universo, ¿no? O sea, él arma todo su punto de vista sí genera todo un universo latente, más allá de si las películas sean buenas o malas, siempre hay un universo ahí almodovariano. Sí, justo a eso me refiero. O sea, estos directores que tienen un universo Exacto. ya dado y tú juegas o no juegas en él, ¿no? Exacto, y entonces tienes que ser parte de, ¿no? Y la verdad es que confías mucho. O sea, yo me tiro él me hacía hacer unas cosas que normalmente hubiese cuestionado, ¿no? Como en torno al personaje o simplemente como propuesta, ¿no? O sea, estética casi, ¿no? Pero él te lo marca y te lo marca como tal. Digo, él inclusive te camina los pasos que tienes que caminar para llegar a sentarte como el personaje. Te actúa la mesa, te actúa todo. O sea, te actúa el universo entero y pues lo entiendes, ¿no? Y medio que le vas agarrando cierta... Se vuelve un proceso de que, ok, él te cuenta más o menos qué es lo que quiere, o bueno, de manera muy específica qué es lo que quiere, para después tú interpretarlo y él te sirve como espejo de lo que tú quieres, de lo que tú interpretas acerca de su punto de vista. Entonces es una lucha, de repente se convierte en una lucha creativa muy fuerte, donde hay muchas pugnas también, y donde a veces llegas a discutir de manera muy acalorada, pero en términos creativos solamente, ¿no? Y pues al final los resultados son muy buenos porque ves la película y ves que realmente hurgaste dentro del mundo almodovariano, realmente te dejaste llevar y el resultado pues está un poquito fuera de tus manos porque sientes que fuiste parte de este retablo que él formó, ¿no? Y que él sabía, él lo veía desde una perspectiva mucho más, pues bueno, subjetiva que tú, claro, ¿no? Hablando de la ciencia del sueño de Michel Gondry, o más bien tomándolo un poco como pretexto, ¿cuál es la diferencia entre trabajar un personaje inmerso en una historia con tintes reales o incluso biográficos como el Che, a trabajar una historia que es básicamente onírica?
Ujú. Pues en la de la ciencia del sueño tuvimos que había una necesidad de todos Ujú, y había una curiosidad morbosa de parte mía, digo, en lo personal había ujú, como unas ganas de explotar la insomnia. ujú, Porque en ese entonces había sufrido como unos lapsos de insomnia y quería ujú, como que pues capitalizarlo dentro de una película, ¿no? Toda esta, es muy interesante ver el mundo desde los ojos de un insomnio, ujú. a veces, ¿no? Digo, se sufre, A pero, veces. pero, Ajá. pero a veces tiene como que cosas muy interesantes y la película pues era sumergirte en este mundo que era onírico y por ende solamente tenía que acatar de forma estructural las reglas de los sueños. Ujú, No tanto caer vamos, o sea, todo se permite, ¿no? Cuando ujú, dices eso, bueno, de los sueños, pues todo el mundo puede hablar acerca de los sueños y claro. todo el mundo tiene como cierta autoridad bajo el brazo para poder Ujú. decir eso, ¿no? Entonces, cada propuesta era bienvenida. Sin embargo, sí entablamos O sea, una ustedes estructura de qué es tenían un sueño. una libertad mayor, por así decirlo. Sí, mucho, Ujú, mucho, porque había que probar las cosas, o sea, había que proponer, había que probarlas para ver si funcionaban, porque en ujú, el guión se prestaban para ser experimentadas y ser ensayadas, ¿no? Porque ujú. si no, digo, en el guión mismo no funcionaban como tal, ¿no? Ya. Eh, entonces, sí, nos basamos mucho en nuestras propias experiencias de los sueños y había como un entendimiento específico acerca de qué es lo que hace un sueño, ¿no? O sea, si mover el brazo de esta manera lo convierte en algo onírico o no. O sea, Ujú, por ejemplo, cuando hay un momento donde el personaje describe la sinapsis así de esta manera, ¿no? ujú. Y pues esto nos parecía que era parte de un sueño, totalmente, o sea, Ajá, a diferencia de haberla descrito de otra manera, ¿no? claro. Había como que nos fijábamos en esos puntos. Entonces era un trabajo que te hacía sentir parte completamente de lo que estabas haciendo. Se agradece mucho como actor, además es lo más cercano que puede llegar al teatro dentro del cine Ujú. también, porque en el teatro lo estás trabajando todos los días, tú mismo te estás probando, tú mismo digo, en el teatro Experimentando, ¿no? tienes que ver Constantemente. las cosas para ver si funcionan, ¿no? Ujú, Y en el cine no tienes esa oportunidad, no tienes claro. ese lujo, ¿no? En el cine llegas y lo haces, con lo que ensayaste y bueno, a veces llegas a una locación donde se supone que es tu casa por 30 años y nunca has estado en esa casa y tienes que actuar como Claro, si fuera tu casa, claro. ¿no? Entonces no sé, son como saltos al vacío, Ujú. pero en este caso era muy gozoso y esa película la disfruté mucho, mucho, mucho. Digo, a pesar de que le fue muy mal en México, pero yo siento que es una película muy buena. Me gusta mucho y además trascendió la buena onda con la que le hicimos y Ya. trascendió el equipo que armamos, ¿no? Seguramente te han hecho esta pregunta miles de veces en los últimos meses, pero mirando ahora al otro lado de la moneda, ¿por qué te interesó dirigir Déficit? Ay, No quiero ni entrar en qué es Déficit, sí, ni sí, sí. digo, yo sé que no se ha estrenado aquí, pero por qué dirigir? ¿Por qué salió? Pues es que al principio era un como pues algo había de insensatez Ujú, acerca de las ganas de querer dirigir. Había como unas ganas pues sí, de encontrar una historia, de contarla, pero además nos pusimos un ejercicio en particular, ujú, que fue, Déficit nació por por un, queremos hacer queríamos y queremos aún ujú, hacer una serie de televisión que sucede en diferentes partes de la República, ¿no? ujú, En diferentes estados. Y entonces pensando en historias, junto con Guis empezamos a ver las diferentes historias y creo que desde el inicio siempre la de Morelos era esta, ¿no? Bueno, la de Morelos, había una acerca de los suburbios ujú, del DF, o más bien de los pueblos aledaños del DF, que teníamos que hacer que era parecida a esta historia, ¿no? ujú. Nació también de una borrachera, de una cruda, una resaca entre un amigo y yo, que empezamos a decir, no estaría buenísimo hacer una historia acerca de, mm, de un, de un chavo que despista a su novia para llegar a Tepoztlán y Ujú, la manda por otros lados porque en realidad se le está armando con otra chava, ¿no? ujú, Y ese fue como la génesis también de, mira, digo, eso podría ser una película, ¿no? ujú.
digo, generalmente dices Sí, ahí. esto una vez a la semana, ¿no? Ah, eso podría ser una buena película, pero nunca lo, ¿no? Ajá. Y en este caso sí, nos pusimos a la labor de hacerla. Y ahí fue naciendo y se fue dando y poco a poco nos fuimos convenciendo de la idea pues de hacerla, de dirigirla, de montarnos el paquetote. Ujú. Eh, pero no, nunca fue como que el inicio nunca fue las ganas de dirigir, más bien fue las ganas de contar una historia. Ya. Y ahí fue como se fue dando. Creo que la verdad así debería de ser siempre, en realidad. O sea, Pues sí, 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 más que dirigir per se, ¿no? claro, sí, o sea, tienes que tener una historia que contar y saberla de arriba abajo y entenderla, ¿no? Ujú. Para ya después ponerte a dirigir. Y fue una experiencia bien divertida, nos la pasamos muy bien. Digo, todavía el caminito sigue, Ujú. falta mucho como para que, no sé, la película tiene que volar y andar por varios lados. Pero pues a ver, A ver. aprendimos mucho haciéndolo. Si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana en cualquier personaje en la historia del cine o del teatro, ¿quién sería y por qué? Uy, seguro me voy a arrepentir después de lo que voy a decir. Pero, ¿quién? Puede ser actor, director, Sí. guionista, em, personaje. guionista no, ¿no? Guionista, sí, no. Salvador Riquieri, creo que se llama. Un actor cubano que participó en Memorias del Subdesarrollo, en Yo Soy Cuba, Ujú, en muchas películas cubanas de aquel entonces. ujú. Eh, pero me hubiese gustado vivir ese momento de efervescencia, de consolidación de la revolución, bueno, del todo el cambio, de los que se decidieron quedar, de los que no, de los que decidieron quedarse para ser los que creen, los que creyeron, ¿no? Digo, no sé, me hubiera gustado como que estar En ese momento. en ese mundo, sí, que era crítico para todos, Ujú. ¿no? Y no sé, sí, me hubiera gustado haber vivido en ese momento. O bueno, ya, mejor me hubiera gustado ser Tomás Gutiérrez Alea. Ujú. Sí, cómo no. Sí, sí. Genial. Siendo Pedro Páramo un personaje muy importante en la literatura mexicana, ahora que lo actuarás en cine, ¿cuáles son tus expectativas con respecto al personaje de Pedro Páramo? Pues es un reto gigantesco, por muchas razones. Eh, gran parte y la más importante es bueno, es la adaptación de una novela que, digo, México y el mundo de habla hispana en su mayoría conoce. Eh, y es hacer de esta una buena película, ¿no? Cosa que en sí ya es un reto. Ahora, al ser tan buena la novela, hace mucho más sencilla vamos, tienes que ser fiel ante lo escrito como para confiar en lo específico de la novela, para que acarree consigo toda una complejidad, ¿no? Que solita va a llegar. Yo creo que ahorita es el momento que se puede hacer esta película, inclusive. Siempre es bueno purgar, de alguna manera romper con estos tabúes también, ¿no? De que ciertas cosas no se pueden hacer, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer Pedro Páramo en cine una vez más? Ya se hizo 2 veces, pues otra vez. Digo, Hamlet se ha hecho millones de veces. Digo, tratémoslo como un clásico que tiene una nueva lectura, una nueva interpretación, punto. Digo, no, nunca va a ser como el mundo de Juan Rulfo. ¿Por qué? Porque pues, todos tenemos una idea distinta acerca de lo que es el mundo de Juan Rulfo en Pedro Páramo. 3 elementos que tú puedas distinguir entre el cine de oro clásico mexicano y el actual cine que tú realizas. Pues hay uno que es estructural, que es la manera en que se hacen las películas y cómo se financian, ¿no? Ahora, en aquel entonces eran asalariadas las personas que trabajaban en las películas, ¿no?
tenía un salario fijo durante un año, se renovaba anualmente o semestralmente, y en ese cacho hacían 3, 4, 5 películas, ¿no? Ya sean actores, técnicos, fotógrafos, directores, escritores. Así era como se manejaba antes. Y eso cambia, lo que sucede ahora pues no tiene nada que ver con esas estructuras de antes, ¿no? Sí cargamos todavía con los sindicatos, ¿no? Con la ANDA, el STPC, el STIC, que a veces resulta una garantía, pero a veces resulta también pues una formalidad, que hay ciertas películas que no, vamos, o sea, si entran en ese régimen formal, pueden ser sacrificadas y pueden no hacerse, ¿no? Partiendo de que ahora hay unas tecnologías nuevas como para hacer películas mucho más pequeñas, ¿no? Esa es una gran diferencia, creo. Y la otra es digamos, la apertura que hay. Digo, en aquel entonces había un flujo importante de dinero que venía de Estados Unidos para promover las películas mexicanas, para promover como a los estudios mexicanos, digamos, se beneficiaban mucho de Estados Unidos para ser como los estudios más importantes de habla hispana, ¿no? Y entonces las películas eran enfocadas directamente como al universo de habla hispana, ¿no? Y tenían esas líneas comerciales quizás que solo las llevaban por ese camino. En cambio ahora las películas siento que hablan a mucho más personas, o bueno, más bien no reconocen estos limitantes comerciales y tratan de contar una historia muy específica, por ende universal. Gael, si no hubieras sido actor, ¿qué hubieras sido? ¿Cómo te verías? Honestamente quise ser futbolista, pintor, escritor, pues todo. Sí, quería hacer de todo tipo de cosas, pero pues nada, nunca tuve como que la disciplina para irme hacia un camino, ¿no? En particular. Aún todavía sueño que me puede fichar los Pumas. Aún todavía, sí, todavía tengo las esperanzas ahí de que me vean en algún partido de la liga. Pero creo que más bien justamente quise ser actor por esa razón, para poder vivir todas estas vidas que no pude vivir. Y también para ser libre, aunque suene medio cursi. Pero sí, la actuación yo siento que es un camino bien sereno hacia cierta iluminación, o sea, es un proceso de empatía con el otro. O sea, siempre estás hablando del otro, siempre estás tratando de entender al otro. Y siempre tratas de interpretar la realidad de aquel otro personaje y incorporarla a la tuya, de manera directa e indirecta también, porque pues, muy a pesar tuyo, a veces los personajes se cuelgan de ti, ¿no? Y los llevas consigo, ¿no? Bueno, además de las ganas de contar historias y de la pasión por la actuación, ¿dónde entra o cómo entra la ambición? ¿Hacia dónde va al actuar? Pues, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Me gustaría poder seguir haciendo lo que me gusta toda la vida, evidentemente. No me gustaría poder hacer solo las cosas que me gustan, solo las cosas que me ilusionan y que me planteen algún reto, ¿no? Ya sea un reto de, no sé, una historia que nunca haya hecho o hasta, ¿sabes qué? Estoy como para divertirme, entonces quiero hacer algo que me divierta, punto, ¿no? Quiero seguir haciendo eso, quiero trabajar menos también, un poquito menos, porque a veces el ritmo es demasiado y pues me gustaría como tener el tiempo como para poder rellenar de experiencias y poder como pues vivir un poquito, porque por más que no se note, ¿no? Sí sientes que vas adquiriendo ciertas inseguridades que te van dando la falta de esta retroactividad, ¿no? De como la gasolina del día a día, ¿no? Te van como que mermando un poquito
y te van haciendo un poco más inseguro ante lo que haces, ante el trabajo que haces y ante la responsabilidad que tienes de cuidarte, nada más, ¿no? Pues sí, de llevártela leve, ¿no? O tan intenso como tú quieras, ¿no? Pero tener ese control. Entonces, a veces piensas, bueno, si bajo la guardia y si me vuelvo un poco más inseguro en este sentido, pues se van a dar cuenta que en realidad soy malísimo, ¿no? Y que lo que hago es patético. Entonces, te entra ese temor y empiezas en un círculo vicioso donde lo único que te saca es salirte del trabajo, justamente, o volver al trabajo, ya sea en teatro, ¿no? O talleres, o realmente dándole el tiempo que merecen las cosas. Gael, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, sobre todo después de haber dormido 4 horas. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Me encantan estos diálogos que se generan. Fue bien rico platicar contigo. Igualmente. Y muchas gracias a quienes nos vieron por TV UNAM. Hasta luego. Sí. ¡Bravo! Sí. En el Centro Cultural Universitario, a unos pasos de la Sala Nezahualcóyotl, se encuentra la Sala Carlos Chávez, uno de los mejores recintos que existen en la ciudad para escuchar música de cámara. Quienes se presentan en la Sala Carlos Chávez son, en su mayoría, músicos profesionales, muchos de los cuales integran las más importantes orquestas del país. Debido a la gran importancia que tiene esta sala para las labores de difusión cultural de la UNAM, se eligió el nombre de uno de los personajes mexicanos más destacados del siglo XX, el músico y compositor Carlos Chávez, quien es considerado uno de los músicos más trascendentes para la vida cultural de México. El año pasado, la Sala Carlos Chávez cumplió su primer cuarto de siglo. Fue construida, afinada e inaugurada en 1981, 5 años después de su hermana mayor, la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl.